Génesis, capítulo 38. Génesis capítulo En 38. esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde quedó con un hombre llamado Hira. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Sua, y se casó con ella. Cuando se acostaron, Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Shelah. Cuando nació Shelah, ellos vivían en Gezib. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Entonces Judá dio a Onán, mano de hermano de Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Casaste con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. El Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después,
murió la esposa de Judá. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el período de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira el adulamita subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: Alguien le dio a Tamar: mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Déjame tener sexo contigo. Sin darse cuenta de que era su propia nuera, preguntó Tamar: ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Te enviaré un cabrito de mi rebaño. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres? ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que lleves. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces Judá se los entregó. Después tuve relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira el adulamita que llevara el cabrito a la mujer y le cogiera las cosas que le había dejado como garantía, pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Enaim?
Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí. Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo: Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo: No pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. No pudo encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. La aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos Los 3 3 meses meses después le dieron a Judá: Pues le dijeron a Judá: Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¡Sáquenla y quémenla! Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: ella envió el siguiente mensaje a su suegro: El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien. Fíjese bien. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo: Judá los reconoció enseguida y dijo: Ella es más justa que yo, Ella es más justa que yo. porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. No arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, descubrió que esperaba gemelos. se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: Este salió primero. Este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: ¿Cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero?
Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera.